Bienvenidos al Instituto Bíblico de la Gracia. Les saluda el pastor maestro Juan José Zelaya desde la República de El Salvador, en la ciudad de Chinameca, departamento de San Miguel. Un privilegio para mí poder dar inicio a nuestra clase del Instituto Bíblico Principios de Liderazgo Piadoso. Vamos a orar al Señor para que Él nos ayude a entender todo lo que vamos a ver en esta preciosa tarde. Padre Celestial, gracias, Señor, por el hermoso privilegio que usted nos concede de dar inicio a esta lección número 1 de nuestra clase virtual. Gracias, Señor, por este tiempo. Pedimos de su auxilio, de su ayuda, que usted nos ayude, Señor, en todo lo que vamos a aprender en esta tarde. Pedimos que los estudiantes estén preparados, listos para asimilar todas estas verdades bíblicas que vamos a estudiar en esta tarde. Padre, danos iluminación, danos entendimiento, comprensión de todo esto que vamos a tocar. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Principios de liderazgo piadoso. Hermanos, ustedes sé que quizás están en alguna iglesia local y muchos de nosotros funcionamos en una iglesia local en una posición de liderazgo. Ahora, no digamos solamente en la iglesia local, nosotros somos los líderes del hogar, por ejemplo. Somos líderes de hogar, tenemos hijos a nuestro cargo, a nuestra responsabilidad. Pero yo sé que hay personas que tienen posición de liderazgo, aunque no todos son pastores. Pero es bueno, hermanos, saber de los principios bíblicos en cuanto al liderazgo piadoso. Actualmente, en nuestro mundo, hay crisis en cuanto al liderazgo. Por ejemplo, en las iglesias, en nuestras iglesias, tenemos problemas en cuanto al liderazgo piadoso. En la mayoría de los lugares, no hay una visión clara en cuanto a la autoridad. Hay crisis en el liderazgo. A veces uno tiene la oportunidad de platicar con pastores y a uno le comentan que tal pastor se robó el dinero, tal pastor se llevó una muchacha, tal pastor. Hermanos, hay una gran crisis, no solamente en el ámbito religioso, hermanos, sino que actualmente en nuestro mundo tenemos crisis hermanos, hay falta de respeto hacia la autoridad. Y quiero decirles que esta falta de respeto a la autoridad está creciendo más y más. Por ejemplo, los niños no respetan a los padres. ¿Me entienden? Y eso se ve no solamente en los hogares, no hay respeto a los padres, se ve en las escuelas, no hay respeto a los maestros. Eso se ve en las iglesias, no hay respeto al pastor. Eso se ve en el gobierno, hermano. Por ejemplo, los diputados, usted sabe que son personas que están en una posición privilegiada. No hay respeto, ¿entiende? Por ejemplo, si alguien en el pasado era presidente de un país, esta persona, hermanos, gozaba del respeto de los ciudadanos. Aunque algunos presidentes se comportaban de manera inapropiada. Pero Satanás utiliza eso, causando que la gente
y respete a los líderes. ¿Ya? Usted sabe, hermanos, que no solamente eso, sino que también el ser humano tiene una naturaleza pecaminosa. Naturalmente nos rebelamos en contra de la autoridad y vivimos en un sistema del mundo que el pensamiento de las personas es el mismo pensamiento de Satanás. Es el mismo pensamiento de rebelión contra la autoridad. Así que no nos debería, hermanos, de sorprender que en todo lugar haya problemas en cuanto a la autoridad o respondiendo a la autoridad o abusando de la autoridad. Nosotros, como pastores y líderes en las iglesias locales y en los hogares, digamos así, tenemos el privilegio y y la gran responsabilidad de crecer para ser líderes piadosos. ¿Escucharon? Para ser líderes piadosos. Muy bien. Vamos a ver una pregunta interesante. ¿Se me escucha, hermanos? Sí, hermano, se escucha. Se escucha. Bien. Lo que dije anteriormente, ¿se me escuchó? Sí, hermano. Vale, gracias. Vamos a ver algo bien interesante en esta clase, hermanos, y es la palabra, la pregunta, ¿es importante el liderazgo espiritual? Ustedes tienen ahí esa pregunta en el folleto. ¿Es importante el liderazgo espiritual? Sí, hermanos, es muy importante, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Hermanos, veamos si es importante. Jeremías 2:8. Jeremías 2:8. Bien, dice así: los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Ven ustedes que aquí tenemos un problema en el Antiguo Testamento. Aquí vemos una crisis de liderazgo. Aquí vemos una falta de crecimiento en aquellos líderes, entre comillas, piadosos. Dios vio ese problema. Permítame. Dígame, hermano. Ya comenzamos. Como no, ya lo mandé al instituto, a los dos, a WhatsApp y a... Vaya, se lo envío. Entonces, hermanos,
Entonces, hermanos, aquí vemos en este pasaje un problema en el Antiguo Testamento. Aquí vemos en este pasaje una crisis de liderazgo. Si ustedes observan, bueno, hermanos, si ustedes observan, miren los sacerdotes. Eran líderes, ¿ya? No dijeron dónde está Jehová. Y los que tenían la ley, miren, hermano, no me conocieron. Qué terrible va. Aquí está otro líder, miren. Y los pastores se rebelaron contra mí. Aquí está otro líder, miren. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovechan. Aquí vemos, hermanos, crisis. Ahora, hermanos, aquí hay una falta de crecimiento en estos líderes, número uno. Vea, en estos líderes que, entre comillas, deberían de ser piadosos. Y Dios vio ese problema y por eso está escrito aquí. Ahora, la pregunta es, ¿por qué existía ese problema? ¿Por qué los sacerdotes no dijeron dónde está Jehová? ¿Y por qué, hermanos, los pastores se rebelaron contra Dios? Y los profetas profetizaron otra cosa. Mire, una de las razones es porque eso era lo que ellos querían. ¿Me entienden? Eso es lo que ellos querían. ¿Cómo? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver cómo es eso eso es lo que ellos querían. Bueno, vamos a ver aquí en Oseas. Vamos a ver primero, ¿verdad? Oseas. Vamos a ver, ¿qué dice aquí la Biblia? Oseas capítulo 4, del 6 al 9. Pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido, puesto que rechazaste el conocimiento. Yo también te rechazo como, ¿qué dice ahí, hermano? El sacerdocio, el sacerdote. Ya que te olvidaste de la ley de tu Dios. Mire cuál es el problema. Yo también me olvidaré de tus hijos. Mientras más aumentaban los sacerdotes, más pecaban contra mí. Cambiaron a quien en su gloria es algo deshonroso. El pecado de mi pueblo es su comida. Se regodean en sus perversidades. De tal pueblo, tal sacerdote. Por eso les pediré cuentas de su conducta y les daré la paga de sus acciones. Qué tremendo, hermano, lo que dice este pasaje. Y voy a dar otro pasaje más. Este, quiero ver, no, vamos a otro pasaje más y quiero que ustedes lo tengan. Vamos a leer Jeremías 5, 30 y 31. Vamos a ver si me puede leer este pasaje. Hermano Saúl, ¿cree que me puede leer Jeremías 5, 30 y 31? Sí, hermano. Jeremías 5, 30 y 31 dice, Este no está en la pantalla, pero quiero que lo leamos. sí, dice Jeremías 5, 30, 31. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por mano de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Gracias, hermano. Hermanos, una de las razones es porque eso era lo que ellos querían. Te los dije, ¿verdad? Como lo vemos en Jeremías 5, 30 y 31. Dirigían por mano de ellos. ¿Me entienden? Eh, hermanos, estará pasando esto en los dirigentes de las iglesias hoy en día? Dice que cosa espantosa es hecha en la tierra. Miren, hermano, que está diciendo Dios que es espantoso lo que están haciendo. Los profetas profetizaron mentira
Y eso es cierto, hermano. Los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y así quiso el pueblo. Hermanos, esto es una verdad en muchas iglesias actualmente. Están guiando al pueblo por sus propias ideas, con sus propios métodos, con sus propias, están guiando a la gente, hermano. Y el caso de Oseas que acabamos de leer, hermano, eh, es una cosa bien tremenda, ¿verdad? Por qué es que los líderes, no habían líderes piadosos en el Antiguo Testamento? Mire, por la falta de conocimiento, mi pueblo ha sido destruido. ¿Qué fue lo que hicieron estos líderes? Puesto que rechazaste el conocimiento, rechazaron el conocimiento, rechazaron la explicación bíblica, rechazaron la exégesis bíblica, rechazaron, hermanos, la palabra de Dios. Puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo. ¿Vea? Mire el rol de sacerdote. ¿Qué hicieron ellos? Se olvidaron de la ley de su Dios. Se olvidaron de la palabra de Dios. Hermanos, y cuando un liderazgo se olvida de la palabra de Dios, dice Dios también, yo también me olvidaré de tus hijos. Es una desgracia, hermano, porque si el líder no enseña a su familia, hermano, mucho menos, hermano, la familia va a tener temor de Dios. El verso 7 dice, mientras más aumentaban los sacerdotes, más pecaban contra mí. Imagínense, hermano, qué crisis va. Dice el 9, de tal pueblo, tal sacerdote. Terrible, hermano, terrible. Entonces, vuelvo a repetir, esta es la descripción de lo que está pasando en muchas iglesias. Ya sea que nos demos cuenta o no. Usted sabe que el líder tiene una influencia sobre la gente. Podemos influenciar para Dios o para que la gente se acerque a Dios, o podemos influenciar para que la gente se aleje de Dios. Podemos influenciar a la gente con la verdad de la palabra de Dios, o la podemos influenciar con nuestra propia verdad, con nuestra propia idea. ¿Entiendes? Muy bien. Pregunta. ¿Cuáles son algunos de los puntos importantes del liderazgo espiritual? Esta es una buena pregunta. ¿Cuáles son cuáles son, verdad? Eh, algunos de los puntos importantes del liderazgo espiritual. Mire, hermano, pensemos por un momento. Cuando alguien es un líder efectivo, ¿cuáles son algunas de las verdades en cuanto a este liderazgo? ¿Qué vemos? ¿Qué vemos en este liderazgo? ¿Vemos honestidad? ¿Vemos dependencia de Dios? ¿Vemos que no es salvo? ¿Que no practica la santidad? ¿Qué vemos en un líder? ¿Vemos codicia de ganancias deshonesta? ¿Vemos en el líder que es apto para enseñar? Miren, hermanos, hay muchas cualidades de un buen líder. Y cómo ser efectivos. Y vamos a ver alguna de ellas, ¿verdad? Número 1. El liderazgo piadoso quiere decir que tiene influencia. ¿Escucharon, va? El liderazgo piadoso quiere decir que tiene influencia.
influencia. Hermanos, la influencia puede ser por medio de su vida, por medio de sus enseñanzas. Y eso, hermano, debe de impactar. Eso debe de motivar a otros. Cuando yo pienso en el apóstol Pablo, o pensemos en el apóstol Pablo, su vida, sus enseñanzas. Quiero decirles que la vida de Pablo y las enseñanzas de Pablo tuvieron una influencia tremenda en la gente. Y él quería que otros tuvieran también un impacto para el Señor Jesucristo. ¿Me entiendes? Por ejemplo, tenemos a Tito, Tito 1, versos 5 al 9. Dice así: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Dije que la influencia puede ser por medio de su vida o por medio de sus enseñanzas. Y eso debe impactar. Eso debe de motivar. Cuando pensamos en el apóstol Pablo, hermano, su vida, sus enseñanzas, quiero decirle que tuvieron una influencia tremenda en la gente. Y él quería que otros tuvieran también un impacto para el Señor. Pablo influenció a Timoteo, Pablo influenció a otros hermanos, a mujeres, a creyentes. Pablo los influenció con su vida y con sus enseñanzas. Mire, mire, no, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Muy bien, aquí está un ejemplo de un líder, hermanos, que deja huella, ¿verdad? ¿Verdad? Un líder que mantiene sus convicciones, ¿verdad? Un líder que está parado en la sana doctrina. 2, el liderazgo piadoso involucra ser ejemplo. ¿Escuchan? Ser ejemplo. Lo digo, hermanos, porque si fuera lo contrario, si no somos ejemplo, estaríamos enviando un mensaje erróneo a la gente. La gente va a ver nuestra hipocresía. La gente va a desacreditar el mensaje que predicamos. El apóstol Pablo era un ejemplo de un hombre piadoso que tenía una gran influencia sobre otros. Por lo tanto, hermanos, en un liderazgo piadoso hay influencia que involucra ejemplo personal, involucra integridad, involucra honestidad, etcétera. 3, el liderazgo piadoso el liderazgo piadoso es estar dispuesto al sacrificio. Es estar dispuesto al sacrificio. ¿Entienden? ¿Entienden eso, hermano?
es estar dispuesto al sacrificio. Jesucristo dijo que él no había venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por nosotros. Anoten Marcos 10:45. Por favor, anoten. Marcos 10:45. Para cada punto les he dado un pasaje bíblico. Por ejemplo, en el segundo punto, liderazgo piadoso involucra ser ejemplo. Ustedes pueden utilizar Timoteo y ser ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, espíritu, amor y pureza. ¿Ya? Timoteo, ¿qué número dijo, hermano pastor? Sería, ya le digo, sería 1 Timoteo 4:12. El segundo punto, ¿verdad? Liderazgo piadoso Sí. involucra ser ejemplo. 4:12, ¿verdad? Sí, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Me entiende? ¿Vea? Ahora vamos a leer el pasaje de Marcos 10:45. Hermano Walter, ¿me lo puede leer, por favor? Marcos 10:45. Sí, hermano, leo. Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Bien. Hermanos, Jesucristo dijo que él no había venido para ser servido. ¿Lo oyeron, hermano? El líder, Jesucristo, el rey, el Mesías, el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre. Él vino a servir, no a ser servido. No había venido a ser servido. Y miren el sacrificio de él para dar su vida en rescate por nosotros. Miren, a diferencia de las estructuras de liderazgo de este mundo, en el liderazgo piadoso debemos ser servidores. Y tenemos que tener una actitud de sacrificio, tal como el Señor. ¿Oyeron? Nosotros los líderes tenemos que ser servidores. Hermano, que no se nos quite de nuestra mente eso de que somos siervos, somos esclavos. ¿Me entiendes? No estamos para que nos sirvan, sino para servir. Tener esa actitud de servicio, de sacrificio, tal como el Señor. Cuatro. El liderazgo piadoso involucra fidelidad. Anoten 1 Corintios 4:1 y 2. Bueno, Saúl, por favor. 1 Corintios 4:1 y 2. Sí, hermano. Primero de Corintios 4 1 y 2. y 2, ¿verdad? Sí. Dice, vamos, letra. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Muy bien. Ya nos está mostrando Pablo muy claramente en este versículo. Primero, que él era un servidor de Cristo. Y segundo, que él era un administrador de los misterios de Dios. Un administrador es aquel a quien alguien ha dado la autoridad de administrar bienes ajenos
Y como líderes, se nos ha dado la palabra de Dios. Y debemos de ser fieles al predicarla. Fieles a Jesucristo, porque Él es la cabeza de la iglesia. También debemos de ser fieles hacia los demás, especialmente aquellos a quienes servimos en nuestras iglesias. Yo no sé si usted espera que los creyentes de sus iglesias o de nuestras iglesias sean fieles cuando nosotros no somos fieles a ellos. Hermanos, no va a haber fidelidad si nosotros no somos fieles a ellos. ¿Me explico? ¿Ya? Así que téngannos los hombres por servidores de Cristo, somos servidores y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Muy bien. 5. El liderazgo piadoso implica una gran responsabilidad hacia Dios y hacia los demás. ¿Oyeron? Vuelvo a repetir. El liderazgo piadoso implica una gran responsabilidad hacia Dios y hacia los demás. Tremendo, hermano. Veamos qué dice aquí. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hermanos, todo líder, todos nosotros los líderes, vamos a rendir cuentas. ¿Por qué? Porque Dios nos hace responsables por esas oportunidades de liderazgo que Él nos ha dado en cuanto a alimentar y liderar a su iglesia. ¿Entienden? Hermano, es una gran responsabilidad. Hay gente que se mete al pastorado, mas no sabe que es una gran responsabilidad. Veámoslo, Santiago 3:1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Usted sabe que los líderes, todo líder va a recibir un juicio más severo. Por ejemplo, aquellos que enseñan la palabra de Dios. ¿Qué tenemos nosotros por enseñar la palabra de Dios? Bueno, nuestro liderazgo envuelve una gran oportunidad, una gran responsabilidad, pero también un juicio más severo. Porque un día vamos a dar cuenta a Dios de cómo hemos liderado y cómo hemos alimentado a la grey. Hermanos, nosotros tenemos una gran responsabilidad. ¿Ya? Muy bien. Pregunta. ¿Cómo se relaciona 2 Corintios en cuanto al liderazgo espiritual? Miren, hermanos, les voy a decir una cosa. El libro el libro en el que nos vamos a enfocar es 2 Corintios. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué Pablo escribió 2 Corintios? ¿Alguien quiere dar una opinión? ¿Por qué Pablo escribió 2 Corintios? Vamos a ver. ¿Alguien quisiera tener alguna opinión? ¿Por qué es que Pablo escribió 2 Corintios? ¿Usted sabe, hermano Balbino? ¿Usted sabe, hermano Antonio?
¿Por qué Pablo escribió Segunda Corintios? No recuerdo, hermano. Sí Bien, lo he bien. oído, pero no recuerdo. Bien, bien. Hermana Melanie, ¿sabe usted por qué Pablo escribió Segunda Corintios? Bueno, en el pasaje se refleja bastante acerca de las aflicciones y de la consolación. Ajá, Eh, Me imagino que los hermanos estaban pasando por tribulaciones o momentos difíciles ajá. y necesitaban. Ya. Hermano Saúl, ¿sabe usted por qué? No, no, hermano Johnny, sí, ahí sí, Bien, no, realmente no me han enseñado esa parte, bien, pero sí bien. estoy deseoso de aprenderlo. Vaya, ya vamos a ver. Hermana Sonia, No, hermano, no. bien. Hermano Walter, Quizás, hermano, diversos propósitos, pero recordemos que los corintios, hermano, eran unos creyentes en los cuales estaban flaqueando en muchas áreas. Y quizás una de ellas era las divisiones que existían entre ellos, a causa, hermano, de personas o creyentes corintios que a lo mejor, bueno, habían pecado de alguna ujú, forma, problemas matrimoniales, diversas dificultades, abusos en la cena del Señor. Y quizás, hermano, por el contexto de la enseñanza en este momento, quizás creyentes, hermano, que estaban abusando de autoridad, posiblemente, hermano, si lo contextualizamos a la enseñanza. bien, gracias, hermano. Vale. Primera Corintios es una carta correctiva. Primera Corintios, una carta correctiva. ¿No se entienden esa frase? Amén. Ajá, lo que Sí, hace sí, Pablo claro, claro. es corregir algunas cosas que estaban problemadas ahí. Bien, pero la segunda carta que Pablo escribió, la escribió, hermanos, eh, en defensa de su liderazgo, o sea, de su apostolado y para responder algunas amenazas contra su liderazgo. Oyeron, por ejemplo, la iglesia de Corinto, ustedes saben, tenía muchos problemas. Habían algunos que estaban respondiendo a la palabra de Dios. Otros solo estaban viendo lo que pasaba. Y había los que estaban influenciados por la falsa enseñanza, corrompiendo a la iglesia. Estos falsos maestros no les daban crédito a la autoridad apostólica de Pablo. Por eso esta epístola de Segunda Corintios es la epístola más personal que Pablo escribió. En otras palabras, hermano, Pablo abre su corazón en esta carta para que todos vean que no tiene nada que esconder. Él está bajo ataque. Él está defendiendo su ministerio para que para que los de Corinto sean fieles a esas verdades que él les había enseñado. O sea, esta exposición de 2 Corintios no va a ser un versículo por versículo. En lugar de eso, vamos a sacar del contexto los principios más importantes para nosotros, para que podamos ponerlos en práctica en cuanto a crecer en el liderazgo piadoso dentro de nuestras iglesias. Bien. Bien, vamos a ver. Permítanme. Vamos a poner el contexto general. Vamos a 2 Corintios 1:1. Vamos todos abramos 2 Corintios 1:1. Segunda Corintios 1:1. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos
que están en toda Acaya. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver. En el contexto, hermanos, vamos a ver quién es el escritor. Y ustedes ven en el versículo 1, es Pablo, ¿verdad? Es Pablo. Y nos muestra claramente también que él es un apóstol de Jesucristo. Y dice aquí, no por voluntad de él, sino por voluntad de Dios. Miren el contexto. Bien. ¿A quién? ¿A quiénes les está escribiendo? Bueno, a la iglesia de Dios, o sea, a los creyentes de Corinto. ¿Me entiende? Muy bien. ¿Cuál es el tema? La defensa del apostolado de Pablo. ¿Me entiende? La defensa del apostolado de Pablo. Ese es porque ese es el tema. ¿Cuándo? En el año 55-56 después de Cristo aproximadamente. Muy bien. ¿Dónde estaban estos creyentes? Hermano, en Corinto, un lugar llamado Macedonia. ¿Me entiende? Con todos los santos que están en toda Acaya. Acaya era la región. Corinto era la capital. Lo que ahora le llamamos Grecia. Bien, ¿dónde fue escrita? Bueno, desde Macedonia. ¿Me entiende? Desde Macedonia fue escrita la carta. Eso está en 7592. ¿Por qué? Porque la iglesia de Corinto estaba cuestionando su liderazgo. ¿Me entienden? ¿Qué es lo que estaban diciendo los corintios? ¿Qué estaba diciendo la gente de Corinto, de la iglesia? Estaba diciendo que Pablo no era apóstol. ¿Me entienden? Igual que en Galacia. Así le empieza Pablo la carta de los Gálatas en 1:1 también. Entonces, Pablo era un apóstol de Jesucristo, asignado por Jesucristo. No se había asignado él mismo y Timoteo estaba con él acompañándole cuando escribió esta carta. Muy bien. Vamos a ver las características de líderes piadosos que están creciendo espiritualmente. Número 1. Mire, ellos reconocen los atributos de Dios. Vamos a 2 Corintios 1:3. Por favor, hermano Walter. 1:3. 2 Corintios. Luego, hermano, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Muy bien, hermano. Aquí está la misericordia. Dice Padre de misericordia. Un líder piadoso reconocen los atributos de Dios. Podemos reconocer los atributos de Dios, hermano. Cuando hablamos de atributos de Dios, nos referimos a las características de Dios. Hablamos de cómo es Dios. Miren, les puedo decir algo. Ningún líder espiritual puede ser piadoso si no puede reconocer quién es Dios y qué es lo que Él ha hecho. ¿Me explico? ¿Qué está diciendo Pablo? Bendito, dice, sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia, imagínense, hermano, y Dios de toda consolación. Hermanos, es por eso, hermanos, que es tan importante aprender doctrina y teología.
¿Me entienden? Para que podamos entender estas verdades de la Biblia. Hay mucha gente que ha leído algunos versículos, que saben pasajes bíblicos, pero están totalmente confundidos doctrinalmente. Y es por eso que necesitamos aprender doctrina y enseñar esas doctrinas a la gente que ministramos. No solamente darles sermones para que ellos se sientan bien, hermanos, tampoco solo exhortaciones, porque la exhortación debe estar basada en la enseñanza, pero aprender doctrina no es el fin para el medio, es el medio para el fin. Hermanos, por lo tanto, aprender las doctrinas de la Biblia y los principios y las promesas deberían capacitarnos para responder por fe, para responder en esperanza y amor hacia los demás y hacia otros. Y debe ser, y debe, hermano, de expresarse en adoración a Dios y servicio a otros. Por eso él dice, bendito. Él está adorando, hermano. Usted ve en el versículo 2 de 2 Corintios 1, hay un saludo normal de Pablo. Y él nos dice algo acerca de Dios y acerca de sus bendiciones. ¿Por qué? Porque él dice, gracia, dice en el versículo 2. Gracia, y luego la palabra paz. Y siempre la Biblia lo pone en ese orden. ¿Por qué? Porque si uno no responde a la gracia, nunca va a tener paz. ¿Me entiende? La gracia viene antes de la paz. Esto es verdad, hermanos, en la justificación y es verdad en la santificación. ¿De dónde viene esa gracia y esa paz? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así dice aquí, hermano. Verso 2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Yo me pregunto, ¿por qué la gente rechaza la gracia, hermano, si viene de Dios Padre y del Señor Jesucristo? Entonces Pablo añade una tercera palabra en su saludo. Gracia, misericordia y paz. ¿Me entienden? Cuando él menciona estas tres palabras en la epístola que escribe, hermano, la menciona en otras cartas. Vámonos a 1 Timoteo 1:2. Vamos a 1 Timoteo 1:2. Observen. 1:2. ¿Puede leerlo, hermano Walter? Sí, hermano, primera de Timoteo 1:2 dice, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Bien, aquí menciona en esta carta, que es una carta pastoral, las tres palabras. Menciona la gracia, menciona la paz y menciona la misericordia. Vamos a 2 Timoteo 1:2. Vamos a 2 Timoteo 1:2. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Observen que vuelve a repetir las tres cosas. ¿Por qué? Porque nosotros los pastores y líderes necesitamos misericordia con gracia y con paz. Cuando estamos liderando una iglesia, necesitamos ser misericordiosos con la gente, hermano. Cuando él escribe a la iglesia en general, solamente dice gracia y paz. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué es lo que aprendemos de Dios en estos versículos? Hermanos, ¿qué es lo que aprendemos? Bueno, que Él es Dios, ¿verdad? Y eso nos dice algo de sí mismo. Porque ¿cuántos dioses existen? Solo uno, un Dios verdadero. No hay competencias. También habla de que Él es Padre de nuestro Señor Jesucristo. En cuanto a función. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque Jesucristo es igual a Dios en cuanto a deidad, pero no en función. Él es una persona distinta. Él es Padre de misericordia, ¿verdad?
Ahora, ¿qué vemos en la palabra misericordia? Bueno, primero es singular o es plural. Hermanos, es plural. Y esta es una observación muy importante, hermano. Él nos da misericordia una vez, me oyen, sino que nos da misericordia una y otra y otra y otra vez. ¿Me entienden? Vámonos a 2 Corintios, por favor. Uno 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias. O sea, está en plural, va. Muy bien. Y Dios de toda consolación. Imagínense, hermanos, Dios de toda consolación. Él es nuestro recurso para consolación. Si usted quiere consolación, esta tiene que venir de Dios, hermano. ¿Me entiende? Dios es la fuente de la gracia y la paz, pero también Él es, hermanos, el recurso, el Dios de misericordioso que nos consuela. Miren, hermanos, saber estas verdades y reconocer estos atributos son necesarios, especialmente para aquellos que están pasando por sufrimientos. Por lo tanto, aquellos líderes piadosos que están creciendo reconocen los atributos de Dios. Hermanos, es una parte muy importante de nuestro pensamiento. Hoy en día vivimos en un tiempo donde toda la teología se centra en el hombre, en sí mismo, en vez de una teología que se centra en Dios. Y esto se nota también en canciones o cánticos de adoración, donde se ve mucho el yo, en vez de Dios, en vez de Jesucristo. ¿Me entiende? Recordemos que los salmos tienen dos partes. La primera es un llamamiento a la adoración. Venid, adoremos. Y luego está la causa de la adoración. ¿Por qué debemos de adorar? Porque Él es grande. No hay nadie como Él. Él es justo. Él es lleno de misericordia. Él es lleno de amor, hermanos. Pero hoy en día, muchos cánticos de adoración tienen solamente el llamamiento a adorar, pero no enfatizan la causa por la que deben de adorar. Hermanos, cuando pensamos en Dios, Él es una Trinidad, un Dios, tres personas. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero solo un Dios. Ahora, si alguien les pregunta, ¿me puede describir a Dios? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dirían? ¿Qué es lo que dicen? Normalmente. Bueno, yo describo a Dios nombrando los atributos. 10. Puede que hayan más, pero básicamente 10. 1. Dios es soberano. ¿Oyeron? ¿Qué significa eso? Bueno, significa que Él es el que dicta las reglas en el universo. Él lo controla. Él es la autoridad máxima. No hay nadie más grande que Él. Él es el rey de todos los reyes. Vámonos a Hechos 4:24. Por favor, hermano Walter. Hechos 4:24. Hermano, Hechos 4:24 dice, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Muy bien. Estaban pidiendo confianza y valor y recordaron los atributos de Dios. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay. Imagínense, hermanos, cómo se expresaron ellos. Están ellos exaltando sus atributos.
Bien, hermanos Saúl, 1 Timoteo 6:15. Hermano Walter, Apocalipsis 1:5. Perdón, hermano Johnny, me dijo 1 Timoteo 6:15. 6:15. Ahorita lo busco. Dice primera de Timoteo 6:15. Dice, hermano, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Muy bien. Apocalipsis 1:5. Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, Muy al que bien. nos amó y nos salvó de nuestros pecados con su sangre. Muy bien. Soberano. ¿Verdad? Un atributo. Muy bien. 2. Dios es justo. Otro atributo. En todo lo que dice, en todo lo que hace, es perfecto en todas sus obras. Dios nunca dice, ups, perdón, me equivoqué. No, no dice así, hermano. No, no dice así. Vuelvo a repetir. Él es justo en todo lo que dice, en todo lo que hace. Es perfecto en todas sus obras. ¿Entiende? Él nunca dice, perdón, me equivoqué. No, no. Vamos al Salmo 119:37. Hermano Walter, hermano Saúl, Salmo 145:17. Y la hermana Sonia, 1 Juan 2:1. Salmo 119:137 dice, justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Bien. Salmo 145:17, hermano Saúl. Sí, ahorita lo busco, ¿no? Dice Salmo 145:17. Ahorita lo busco, hermano. Salmo 145:17 dice a la letra, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Muy bien. Hay dos atributos, va. Bien, hermana Sonia, 1 Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Muy bien. ¿Ven los atributos, hermano? Bien. 3. Dios es santo. Esto quiere decir que Él ama lo que es correcto y que Él debe castigar lo que es incorrecto. O sea, Él está separado del pecado. Y por lo tanto no hay nadie como Él en el universo. Dios no puede dejar de ser justo a sí mismo y hacia otros. Cuando Él juzga, juzga en una manera justa. Él es santo, apartado, hermano. ¿Me entienden? Muy bien. Miren, este atributo de santo se menciona 3 veces de manera sucesiva en la Biblia. Anoten Isaías, bueno, ahí está. Isaías 6:3, Salmo 99:9 y Apocalipsis 4:8. Y son las únicas veces que un atributo de Dios se menciona 3 veces sucesivas. ¿Ya? Vaya, vamos a ver, y vamos a leer Isaías 6:3, hermano Walter. Y Apocalipsis 4:8, hermano Saúl. ¿Cuál, hermano? Apocalipsis 4:8. Amén. Lo busco, ¿verdad? Léalo, hermano Walter.
Isaías 6:3. Isaías 6:3. Leo, hermano. Dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Bien, 3 veces, santo. Apocalipsis 4:8. Sí, dice Apocalipsis 4, versículo 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de hojas, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Mire cómo exaltan sus atributos los líderes piadosos. 4. Dios es amor. Hermanos, cuando hablamos de amor, no nos estamos refiriendo a un sentimiento. ¿Oyeron? Estamos hablando de una actitud de Dios. Esa actitud de Dios quiere hacer lo mejor para aquellos que Él ama. O sea que el amor de Dios se demuestra por lo menos en 4 maneras. Primero, por medio de su gracia, porque Dios decidió amarnos y Él nos trata en gracia. ¿Me entiende? Gracia quiere decir que Dios nos quiere dar algo que no merecemos por medio de su misericordia. Esto quiere decir que Dios no nos da lo que realmente merecemos. Vi que ahora estábamos en una reunión pastoral ahí en San Miguel, en la iglesia de Dios, y ahí estaban hablando de que algunos pastores que no están sometiéndose a la denominación, estaban diciendo a varios que lo sacaran. Pero el pastor principal decía, no, es que quizás nunca nos hemos acercado a ellos, hay que acercarse a los hermanos de él. Él tratando con gracia a los pastores, pero los otros estaban tratándolo a eliminarlo. ¿Va? Hermanos, no, hermanos, ¿verdad? Su amor se manifiesta por medio de su gracia y por medio de su paciencia. ¿Creen ustedes que Dios es paciente con nosotros? Sí, muy paciente. Inclusive, cuando Dios juzga, generalmente es después de un largo tiempo de paciencia. ¿Y por qué es paciente? Porque Él nos ama. ¿Ya? En 1 Corintios 13 nos dice que el amor es paciente por medio de su bondad. ¿Ya? Dios es bueno, hermanos. Dios es bondadoso. Bueno, ahora cuando pensamos en Dios debemos recordar que todo lo que Él hace está basado en lo que Él es. ¿Ya? Dios es amor, hermano. 5. Dios es vida eterna. Acuérdense que Dios nunca tuvo principio y nunca va a tener un final. Por ejemplo, algunos niños preguntan, ¿va? ¿Cuándo comenzó Dios? Bueno, Él nunca comenzó. Todo lo demás ha comenzado en un punto de tiempo, pero Dios no. El tiempo comenzó con la creación y nosotros evaluamos todo en cuanto a eso, pero no es una verdad en cuanto a Dios, porque Él es eterno. Pero no solamente Él es eterno, sino que Él es fuente de vida, porque Él está vivo. Por eso es que decimos que Él es vida eterna. Por eso es que cuando alguien cree en el Señor Jesucristo como su Salvador, tiene vida eterna, porque Jesucristo es vida eterna. En San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Ya? Bien. Y también 1 Juan 5. ¿Puede leerlo, hermano Walter? 1 Juan 5, versículo 11 y versículo 20. Sí, hermano. Primera de Juan 5:11 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero,
en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Gracias, hermano. 6. Dios es omnisciente. ¿Qué quiere decir eso? Que Él lo sabe todo. Siempre lo ha sabido todo. Él nunca dice, ¿de verdad? Oh, no, nunca. Él nunca va a decir, eso es nuevo para mí. Gracias por decírmelo. No me acordaba. No, hermano. Él ha sabido siempre todo. Pregunta, ¿sabía Él cuando nosotros íbamos a nacer de nuevo? Sí, Él sabía. ¿Sabe Él cuándo vamos a morir? Sí, sabe. ¿Sabe Él si somos salvos o no somos salvos? Sí, lo sabe. ¿Creen ustedes que algo le sorprende a Dios? No. ¿Me entienden? Hermanos, esto nos ayuda a conocer los atributos de Dios. ¿Saben por qué, hermano? Porque cada prueba que viene a nuestra vida, Dios ya lo sabía. ¿Sabe Él de nuestras oraciones antes de que nosotros oráramos? Sí. ¿Quiere Él que oremos? Sí. Usted mira, pero si Él ya sabe, eh, antes de que nosotros le pidamos en oración, ¿para qué entonces vamos a orar? Hermano, en el plan soberano de Dios, Él ha puesto la oración. Acuérdense, hermano. Bien. Anoten ahí al margen, que no, este versículo no están ahí, pero anótenlo. Eh, eh, no, ahí están estos versículos. Muy bien. 7. Dios es omnipresente. Esto quiere decir que Él está presente en todo lugar. Salmo 139:7 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde me oiré de tu presencia? ¿Verdad? Ahí están los pasajes, mi hermano. Él es omnipresente. Tenemos que tener cuidado con este atributo, hermano, porque los hindúes lo toman diferente. Ellos creen que Dios está en todo. Todo es Dios. O sea, en esta mesa que estoy yo, que ahí está Dios. En este teléfono ahí está Dios. Y en este cuaderno ahí está Dios. No, no, hermano. Dios es independiente de la creación. Él es omnipresente. Él está en todo lugar. 8. Dios es omnipotente. Omnipotente. Acuérdense, hermano, que omnipresente quiere decir que Él nos puede ayudar. Está en todo lugar. No importa dónde nosotros estemos. No podemos escapar de Él. Jonás quería escaparse, pero no se pudo escapar porque Él está en todo lugar. ¿Cómo podemos escapar de la presencia de un Dios omnipresente? Nadie puede escapar. Si usted se va a otra cuadra, Él está allí. Otra cuadra más, Él está allí. No podemos escapar. Él es omnipotente, ya lo dije. Quiere decir que Dios tiene el poder de hacer cualquier cosa consistentemente con su voluntad, ¿verdad? Y consistentemente con su naturaleza. Ahora bien, hermanos, hay algunas cosas que Dios no puede hacer. ¿Oyeron? ¿Cuáles, hermano Johnny? No puede mentir. No puede morir. ¿Me entienden? Omnipotente quiere decir que Dios puede hacer todo aquello que es consistente con su voluntad y no contrario a su naturaleza. Él es el Dios todopoderoso. Por ejemplo, cuando en Génesis 1 creó todas las cosas, hermanos, Él demostró, óigame bien, Él demostró
toda su potencia. Cuando abrió el mar rojo, también. Cuando resucitó a Jesucristo entre los muertos, ahí se demostró su omnipotencia. Bien, no vamos a leer los pasajes. Tiempo. 9. Dios es inmutable. Esto quiere decir que Él nunca cambia. ¿Me entiende? No necesitamos preguntarle, Dios, ¿cómo está usted hoy? Porque Él va a decir, igual que ayer, igual que hoy, igual que mañana. Él nunca cambia. Y me alegro por eso, fíjense, hermano. Eso no quiere decir que los planes de Dios nunca cambian. ¿Me entiende? Esos cambios en el plan de Dios nosotros le llamamos dispensación. ¿Me entiende? Pero Él mismo, en esencia, no cambia. Él es siempre el mismo Dios. No cambia como el clima, como los árboles. No, Él no cambia. Él es inmutable, hermano. ¿Me entiende? Bien. Dios es veraz, número 10. Eso quiere decir que nunca miente. Confiemos en Él porque Él no miente. Entonces, la combinación de los atributos veraz e inmutable nos dice que Dios es fiel. Él siempre es verdadero en cuanto a su palabra. Bien, vamos a leer, hermanos, por favor, ahí Juan 3:33, hermano Saúl. Juan, 3:33. Y el hermano Walter, Evangelio. sí, El el Evangelio, sí, y Walter Romanos 3:4. Juan 3:33. Juan 3:33 dice, hermano, dice, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Bien, él es veraz. Romanos 3:4. No, hermano, quizás lo voy a leer desde el versículo 3 para mejor idea. Dice, Perfecto, perfecto. pues que, si alguno de ellos ha sido incrédulo, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Versículo 4. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Muy bien. Entonces, hermanos, Dios nunca miente. Nunca. Miren, yo le pongo una cosa, hermano. Aquí están 10 atributos que les acabo de enseñar. Aunque le enseñemos a la gente las palabras técnicas como veraz, inmutable, omnipotente, omnipresente, ¿entienden ellos realmente lo que estas significan? ¿Entienden los hermanos lo que significa que Dios es soberano? ¿Entienden eso? ¿Entienden ellos que todo lo que hace es justo? ¿Entienden ellos que Dios es santo y por lo tanto demanda un castigo por el pecado? ¿Entienden ellos que Dios es amor y que por eso Él envió a su Hijo unigénito para que muriera en la cruz por nosotros? Y que nos trate en gracia y misericordia y que tenga paciencia con nosotros y bondad y muy bondadoso. ¿Reconocen que Dios es vida eterna? ¿Que Él es la fuente de vida? ¿Entienden lo que es omnisciente? Hermanos, fíjense que en los Estados Unidos hay una nueva teología que tarde o temprano llegará a nuestro país, que algunos la llaman teología abierta. ¿Y qué es lo que enseñan? Dicen que cuando sucede un evento, Dios no tiene necesariamente un plan. Él no sabe todas las opciones en cuanto a ese evento. Y él necesita tiempo para ver qué debería hacer.
Y fíjense que muchos evangélicos están abrazando esta teoría. Están batallando decididamente contra la soberanía, la omnisciencia de Dios. Hermanos, es importante entender los atributos de Dios. Necesitamos enseñar estas verdades a la gente de nuestras iglesias. Eso es lo que Pablo hace con la iglesia de Corinto. Les está haciendo recordar quién es su Dios, que Él es el Dios de toda bondad y misericordia, que Él es el Dios de toda consolación, que Él es el Dios que Él está en control. Cuando la gente comienza a ver quién realmente es Dios, entonces, hermanos, comienzan a tomar su palabra más seriamente. Y cuando van por medio de pruebas y dificultades, necesitan recordar quién es Dios. ¿Estamos? Entonces aquí lo vimos todo, va. Su carácter determina todo lo que Él hace. Soberano, justo, santo, amoroso, eterno, omnisciente, omnipresente, omnipotente, inmutable, veraz. Dos, características de líderes piadosos que están creciendo espiritualmente. Acuérdense que el primero que vimos es que ellos conocen los atributos de Dios. Dos, ellos experimentan el consuelo de Dios a través de creer en las promesas de Dios, las respuestas a sus oraciones y el contacto personal con otros creyentes piadosos. Vámonos, hermano, por favor, hermano Walter, a 2 Corintios 7, verso 6. Bien. Segunda de Corintios 7, 6 y 7 dice, pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Muy bien. Hermanos, fíjese que quiero que también me lea el versículo 4, hermanos, del capítulo 7, hermano Walter. Sí, hermano. Versículo 4 dice, mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me regocijo con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Gracias. Mire, si vamos a ser líderes eficaces, piadosos, no solamente debemos saber las verdades, sino abrazarlas y creerlas. Pablo dice que él hablaba con mucha franqueza. Lleno estoy de consolación, imagínate cómo dice, sobreabundo de gozo, y me estaba disfrutando en todas nuestras tribulaciones. ¿Por qué? Él conocía a Dios, conocía que Él era soberano, Él conocía, hermano, ¿me entienden? Muy bien, no solamente debemos predicar acerca del consuelo de Dios, sino que debemos de conocer nosotros mismos acerca de ese consuelo de manera personal. ¿Por qué? Porque Dios quiere consolarlo a usted y quiere usarlo para que pueda apuntar a otros hacia Él, para que ellos también puedan conocer este consuelo de Dios. ¿Me explico? Dos, Dios quiere que nosotros como líderes piadosos creamos en sus promesas. Miren, hermanos, la incredulidad fue el problema de Israel. O sea, que el problema de ellos fue que conocieron las promesas de Dios,
pero no las creyeron. Léame, hermano Walter, lo que está en la pizarra. Sí, hermano Leo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿A quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Hermanos, la incredulidad fue el problema de Israel. Miren, el problema de ellos fue que conocieron las promesas de Dios, pero no las creyeron. Bueno, ¿alguno de ustedes ha fabricado algo de cemento concreto? Yo les preguntaré, hermanos, ¿cómo se hace el cemento? Bueno, usted mezcla el agua con el cemento. ¿Verdad? Y de no hacerlo no tendremos cemento. De la misma manera, hermano. Si tenemos las promesas de Dios, pero no las mezclamos con la fe, no vamos a tener reposo ni paz. No podremos gozar del consuelo de Dios. En el pasado les hemos dado el libro, las promesas de Dios para sus hijos. No sé si ustedes lo han visto. Y les pido que revisen eso una y otra vez. Y que lo enseñen a sus iglesias. Dios quiere consolarnos por medio de las promesas que Dios nos ha dado, hermano. Que Dios nos ha dado. 3. Pero Él también quiere consolarnos por medio de las respuestas a las oraciones. 2 Corintios 1:11. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a vosotros por medio de muchos. Hermanos, aquí vemos que habían creyentes que estaban orando por Pablo y también por su grupo misionero. Y él está muy agradecido por eso. Porque cuando estamos pasando por pruebas, debemos pedirle a la gente que ore por nosotros. Porque Dios nos consuela por medio de la oración de otros y las de nosotros. Y Él contesta esas oraciones. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ver cómo Dios ha respondido en sus oraciones. A veces Él dice sí, otras veces Dios dice no. A veces Él dice espera, pero animémonos, hermanos, a pedir a otros que oren por nosotros. Hermanos, en nuestra iglesia debemos de orar los unos por los otros. Oremos, hermanos. Bien que había un hombre que se llamaba Hudson Taylor, un misionero que fue a la China en la mitad y últimos años del año 1800. Él tuvo que enfrentar muchos problemas y aprendió a confiar en el Señor, a descansar por medio de la fe en las promesas de Dios, a orar a Dios, hermanos, y él vio cómo Dios contestaba una y otra vez sus oraciones. 4. Otra forma en la que Dios nos consuela es a través del contacto personal con otros creyentes piadosos. ¿Escucharon? Bien, vamos a quedarnos aquí, hermanos. Vamos a quedarnos aquí. Para conectarme a eso y a lo más venido te olé.